Bajo el abrasador sol del mediodía, en medio de la plaza polvorienta, una mujer colgaba baja de una cuerda. Su único crimen fue dar a luz solo a hijas. A sus pies, dos pequeños recién nacidos. Su piel, enrojecida y frágil, se retorcía y lloraba con gritos secos y desesperados de sed. Elías Ward no tenía forma de saber que en el momento en que dio un paso adelante para cortar esa fatídica cuerda, también entregaría su vida y su propia alma. Bienvenidos al mundo de la narración del salvaje oeste. Ahora bien, comencemos. Nuevo México, junio de 181. El sol del mediodía caía sobre el pueblo de Dust Hollow como fuego fundido. Los vientos cálidos levantaban polvo rojo en espirales, que picaban la piel como diminutas agujas ardientes. Elías Ward, un ganadero que había vivido en soledad durante 10 largos años, conducía su rebaño por la calle principal cuando oyó un sonido que no pertenecía a ese lugar. El débil llanto de un niño, quebrado, llevado por el viento. Detuvo su caballo y miró hacia arriba. En el centro de la plaza, donde normalmente se colgaba el tablón de anuncios con los precios de las ovejas y los boletines municipales, se alzaba un solitario poste de madera. Una mujer colgaba agachada, con la cabeza inclinada y los pies casi tocando el suelo. La cuerda se le clavó en el cuello. Sus manos estaban atadas fuertemente a su espalda con correas de cuero. Delgadas líneas de sangre le corrían por las muñecas. A sus pies, dos pequeños fardos de tela gastada se movieron levemente. El llanto resonó de nuevo. Dos niñas recién nacidas, con la piel roja y arrugada, envueltas en mantas tan desgarradas y manchadas que era imposible distinguir su color original. Del baúl de la madre colgaba un tosco cartel de madera con la inscripción: «Da a luz a muchas hijas, no merece la pena criarlas». Elías miró a su alrededor. Unos cuantos hombres estaban apoyados en el porche del salón, sonriendo con sorna, ninguno de ellos avanzaba. El calor sofocante hacía que el sudor le corriera por la espalda. Pero en su interior solo había frialdad. Sin mediar palabra, ató las riendas a la farola y avanzó a grandes zancadas, sacando un cuchillo de su bota. La hoja captó la luz del sol. En unos pocos y rápidos movimientos, la cuerda se soltó y la mujer se desplomó en sus brazos. Se oyeron murmullos a sus espaldas, pero Elías no les prestó atención. Se agachó, recogió a la madre y a los dos niños y los llevó a través de la plaza cubierta de polvo hacia su caballo que lo esperaba. Estoy verdaderamente agradecido por la oportunidad de servirles esta noche. Cuéntanos desde donde nos escuchas, y si esta historia te ha conmovido, considera suscribirte a mi canal, pero solo si te parece correcto. Lo único que deseo es que siempre estés a salvo y feliz. Donde quiera que estés en el mundo escuchando esta historia, Elías Ward no era el tipo de hombre que disfrutaba entrometiéndose en los asuntos de los demás. Había vivido en cuarteles de caballería, había visto lo suficiente del mundo como para saber cómo funcionaba. Los fuertes aplastan a los débiles, la ley se doblega para ajustarse al tamaño de la cartera de un hombre. Después de dejar el servicio militar, Elías compró un terreno en el límite de la pradera, a más de 10 millas de distancia, que está a unos 16 km del pueblo de Dust Hollow. Se dedicaba a la cría de ganado y se mantenía alejado de los problemas de los hombres. Pero lo que acababa de ver no era algo que un hombre pudiera simplemente pasar por alto. Llevó a la mujer y a los dos niños hasta su caballo. El guerrero Vallo Oscuro sacudió su melena y resopló con fuerza, como si presintiera la urgencia. Elías metió a las dos niñas pequeñas en un saco de tela forrado con mantas de lana, colgándolas cerca de su pecho para que captaran el calor de su cuerpo, y luego subió a la madre a la silla de montar que tenía delante. Cuando el caballo abandonó la plaza, le siguieron algunas maldiciones. Ward, te has buscado problemas en la puerta de tu casa. No miró atrás. Un hombre que ha sobrevivido al campo de batalla aprende una cosa. Los que más hablan nunca pueden seguir el ritmo de los ciclistas más decididos. El camino de regreso al rancho no fue nada fácil. El viento del desierto le azotaba los ojos con polvo rojo,
y el sol caía con fuerza como si quisiera abrazar la tierra misma. Alias mantuvo un control firme sobre la lluvia, permitiendo que el caballo mantuviera un ritmo constante. En sus brazos, la mujer respiraba débilmente, con la piel ardiendo por la fiebre. El rancho de Elías se encontraba enclavado al pie de una colina, donde unos pocos cipreses, obstinados, resistían el calor. Una casa de madera desgastada por el tiempo, con techo bajo, un corral para el ganado y un pozo profundo. Eso era todo lo que poseía. Cuando llegaron, Elías hizo entrar a los tres sin demora. Dentro, el aire era más fresco, y la luz del sol se colaba por una estrecha rendija de las contraventanas. Colocó a las dos niñas pequeñas sobre una larga mesa forrada con piel de oveja, y luego acostó a la madre en la cama. Sus manos se movieron con rapidez. Encendió el fuego, sacó agua del cubo de madera y empapó un paño limpio para limpiarles el sudor y el polvo de la cara. Solo cuando el paño húmedo tocó su mejilla, la mujer dejó escapar un leve gemido. Sus párpados se abrieron temblando, dejando al descubierto unos ojos nublados por el cansancio. Intentó hablar, pero su voz era ronca y seca como la arena. Elías levantó una pequeña taza de agua, dejándola beber a sorbos pequeños, un trago a la vez. Clara, susurró, con la mirada fija en las dos niñas pequeñas. Elías asintió levemente, sin preguntar nada más. En esta tierra, no siempre necesitabas toda la historia para saber que alguien acababa de escapar del infierno. Afuera, el viento seguía aullando sobre la pradera. Pero dentro de la casa de madera, los débiles llantos de los dos niños se hicieron más fuertes. Elías los envolvió en sus propias mantas gastadas y los colocó cerca del fuego. El hombre que había elegido una vida de soledad ahora veía su habitación transformada, con más aliento, más vida y una razón más para estar listo para salir de las sombras. Clara durmió en un sueño profundo y febril durante casi medio día. Cuando la luz dorada del atardecer se filtró por la pequeña ventana, rozando su pálido rostro, ella se removió levemente. Elías estaba sentado a la mesa, moliendo cuidadosamente unas hierbas secas en agua tibia. Al oír el sonido, giró la cabeza. Intentó levantarse, pero sus fuerzas la habían abandonado. Elías se acercó y la ayudó a recostarse. «No lo intentes», dijo en voz baja. Su voz era baja y seca como madera carbonizada. Los ojos de Clara brillaban a la luz del fuego, no solo por la fiebre, sino también por el cansancio. Aquí, un extraño podría ser un salvador o un depredador. Elia dejó el cuenco de hierba sobre la mesita de noche junto a la cama y luego se sentó en una silla, no demasiado cerca. «Mi nombre es Elas Ward. Este es mi rancho. Aquí nadie entra a menos que yo lo permita». No era una promesa. Era una declaración grabada en piedra. La mirada de Clara se desvió hacia las dos bebés, que dormían plácidamente en una cuna improvisada construida con una caja de madera forrada con piel de oveja. Su respiración era más regular que aquella tarde. Tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa. «Vendrán. Jed, mi esposo. No lo dejará pasar». Elías no preguntó por qué. Él simplemente asintió. Sus ojos se fijaron en el fuego de la chimenea. Había conocido a demasiados hombres que trataban a sus esposas e hijos como propiedad, y sabía que la única manera de detener a esos hombres era interponerse en su camino. Una ráfaga de aire caliente se coló por las rendijas de la persiana, trayendo consigo el aroma seco de la pradera. Clara cerró los ojos, y sus hombros se encogieron sobre sí mismos por instinto. Elías se levantó, caminó hacia la puerta y revisó el pestillo y el travesaño de madera. «Descansa esta noche. Me cuentas mañana», dijo mientras se daba la vuelta para volver a la mesa. La voz de Clara rompió el silencio. «¿Por qué me salvaste?» Elías hizo una pausa por un momento antes de responder sin mirarla porque nadie más lo haría. El silencio que siguió fue su propia respuesta completa. Knight cayó rápidamente. Elías recogió la mesa, añadió leña al fuego y entró en la habitación contigua. Clara permaneció inmóvil, escuchando cómo sus pasos se desvanecían,
firmes y pesados como el latido del corazón de la casa de madera. Afuera, el viento seguía aullando, pero adentro, el calor se extendía. Para Elías, esto fue solo el comienzo de un problema mucho mayor. Para Clara, era la primera noche en muchos meses que no tenía que dormirse con el miedo a su lado. Y entre ellos, sin que se hubiera pronunciado una sola promesa, un lazo invisible ya había comenzado a estrecharse. A la mañana siguiente, la tenue luz del sol se filtró por la rendija de las contraventanas, dibujando una fina línea sobre el suelo de madera. Elías llevaba despierto horas. El ritmo constante de los martillazos en el exterior se mezclaba con los suaves mugidos del ganado en el corral. En la pequeña habitación, Clara despertó y se encontró tapada con una manta limpia y percibió en el aire un tenue aroma a hierbas medicinales. Las dos bebés yacían juntas en la cuna de madera, con las mejillas sonrojadas y respirando con regularidad. Clara les acarició ligeramente la cara, y su mirada se suavizó. El sonido de la puerta al abrirse la hizo levantar la vista. Elías entró cargando un cubo de agua, un pequeño saco de tela, gachas de maíz y un poco de leche de cabra. Come y recupera tus fuerzas. La dejó sobre la mesa sin esperar respuesta. Luego se sentó junto a la ventana y comenzó a tallar un pequeño trozo de madera con su navaja. Clara comía despacio, observándolo mientras lo hacía. Elías no preguntó nada sobre su pasado, ni tampoco fue indiscreto. Siguió con su trabajo, echando un vistazo de vez en cuando a la cuna para asegurarse de que los niños permanecieran tranquilos. Ese silencio la hizo sentir más segura que cualquier promesa. Al mediodía, Elías estaba afuera, estirándose al sol, con su enorme estatura. Clara estaba de pie en el porche, sosteniendo a un bebé mientras el otro descansaba contra su pecho en un portabebés. La brisa traía consigo el aroma a hierba seca y tierra cálida, un raro momento de paz. Cuando él regresó, ella habló en voz baja. Si me quedo aquí, les traeré problemas. Elías entrecerró los ojos ante la luz del sol. Los problemas te encuentran estés donde estés. La diferencia radica en si te mantienes firme o no. Esa tarde, Clara ayudó a lavar un puñado de hierbas silvestres, aunque sus manos todavía estaban hinchadas y en carne viva. Sin decir palabra, Elías le entregó una pequeña lata de salvia. Al atardecer, colocó 3 placas de madera tallada frente a la cuna. Laya, Rose, Fay, los nombres que Clara había susurrado la noche anterior. Cada letra fue cortada profundamente, lijada hasta quedar lisa y capturada por la luz del fuego. Clara no dijo nada, apartando la mirada para ocultar la lágrima que se le escapó. Elías no la miró. En cambio, salió al porche. Apoyado contra el poste, con la mirada fija en el horizonte polvoriento. Sabía que esta pieza no duraría. Y cuando cambiara el viento, los problemas los encontrarían. Pero esta noche, dentro de esta casa de madera, tenían un techo bajo el cual compartir algo que ambos creían que nunca volverían a tener. Estoy profundamente agradecido por su presencia aquí. Si esta historia te ha traído recuerdos de antaño, de las tardes de polvo rojo, del sonido de los cascos resonando en tu corazón, suscríbete a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos una vez más y te cuente otra historia del viejo oeste. 3 días después, el sol del mediodía quemaba con tanta fuerza que parecía capaz de derretir todas las piedras del patio. Elas estaba reparando la cerca sur cuando el sonido de cascos resonó a lo lejos. Al principio lento, luego más rápido, retumbando como tambores de guerra antes de una tormenta. Clara lo oyó e inmediatamente tomó a las 2 niñas pequeñas en brazos, cerrando las contraventanas herméticamente. Elías se enderezó, entrecerrando los ojos ante el resplandor, y apretó con más fuerza los alicates de hierro que tenía en la mano. Desde la cima de la colina aparecieron 5 jinetes, con los caballos cubiertos de polvo y los largos abrigos ondeando al viento. Al frente iba un hombre alto, de hombros anchos y con una espesa barba. Jed Carter. Cuando el grupo se detuvo ante la puerta de madera, Jed escupió al suelo con voz áspera y cargada de burla. Guard,
Me han dicho que tienes a mi esposa y a esas pequeñas cargas mías. Elías apoyó un brazo en la valla, hablando con voz serena, no más fuerte que el viento. Las personas que se encuentran aquí no son propiedad de nadie. Baja esa colina de nuevo antes de que te tire de cabeza. Las risas resonaron entre los hombres de Jed. Uno de ellos sacó un revólver de su funda, haciéndolo girar para que el metal captara la luz del sol. Jed alzó la barbilla. ¿Quién te crees que eres? ¿Guard? Tengo derecho a recuperar a mi esposa. Todo el pueblo lo sabe. Elías salió de la sombra, quedando completamente bajo el sol. La luz reveló unos fríos ojos grises y las cicatrices descoloridas en sus brazos curtidos por el sol. Si cruzas esta valla, no habrá vuelta atrás. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Solo el zumbido de las moscas y el resoplido áspero de los caballos llenaban el aire. Jed finalmente soltó una carcajada. Una risa que desprendía olor a pólvora. No hoy, pero pronto. Pabellón. Con una señal tajante, giró su caballo. Los jinetes dieron media vuelta y desaparecieron colina abajo en una nube de polvo rojo. Elías permaneció allí mirando hasta que el horizonte quedó vacío. Cuando entró, Clara estaba de pie en un rincón, abrazando a las niñas con fuerza contra su pecho. Sus ojos reflejaban el mismo miedo profundamente arraigado que había cargado durante demasiado tiempo. El miedo estaba tan arraigado que se había convertido en instinto. Alias habló con sencillez. Volverán. Nos preparamos. Esa tarde, Elías revisó todas las cerraduras, reforzó las contraventanas y colocó pesadas rejas en la puerta principal. Clara mantuvo el fuego encendido en la cocina, cocinando una gran olla de gachas de maíz, no por hambre. Pero ella sabía que, cuando llegara la tormenta, necesitarían su fuerza. En la pradera, el viento cambió de dirección. Cayó la noche, trayendo consigo un calor antinatural. Y en la casa de madera, dos personas que antes habían sido desconocidas comprendieron ahora que lo que se les venía encima no eran solo 5 hombres armados, sino una plaga decidida a devorarlos. En la tarde del cuarto día, el cielo se oscureció, aunque el sol aún no se había puesto. Una franja de nubes pardas y grises se extendía por el horizonte, arremolinándose como una bestia gigante que gruñe en la distancia. Elías alzó la vista y supo al instante que no se trataba de una tormenta. Fue una tormenta de polvo. El golpeteo de los cascos rasgó el aire denso. 5 figuras aparecieron en la cima de la colina. Esta vez, Jed Carter no sonreía. Su rostro se endureció. La bufanda que llevaba al cuello ondeaba violentamente al viento. Dentro, dijo Elías rápidamente a Clara. Lleva a las chicas detrás del cañón. Sigue el cauce seco del arroyo. No vuelvas. Clara se quedó paralizada, pero sus ojos no dejaban lugar a réplica. Envolvió a los 2 bebés en una manta de lana, se echó al otro a la espalda y corrió hacia la puerta trasera. Elías se puso su viejo abrigo y metió unos trozos de carne seca en el bolsillo. Colocó un maniquí vestido con su propia camisa junto a la valla, poniendo una linterna detrás para que la sombra se alargara. Luego condujo su caballo por un sendero estrecho, atándolo en una curva para que pareciera que había huido. El polvo ya le picaba en la cara cuando volvió a salir al porche. Jed y sus hombres se acercaron, con el viento aullando a su alrededor. Pabellón. La voz de Jed resonó por encima del rugido. Tráiganlos aquí. Elías permanecía erguido, con las manos sueltas a los costados, y su voz era baja pero clara. Hoy no. Nunca. Un hombre espoleó a su caballo. Se oyó un disparo, y la bala astilló el poste de madera a centímetros de la cabeza de Elías. Se agachó, sacó la Winchester del interior de la puerta y disparó 2 veces en rápida sucesión. Un caballo relinchó y un jinete cayó al polvo rojo. La tormenta engulló el patio, reduciendo la visibilidad a tan solo unos pocos metros. Jed gritó dando órdenes, haciendo señas a sus hombres para que se dispersaran. Elías se deslizó del porche, poniéndose a cubierto junto al abrevadero,
y abatió a otro hombre cuando intentaba flanquearlo. Pero el sonido de pasos detrás de él significaba que un tercero había logrado pasar. Se oyó un disparo, pero no provenía de Elías. El atacante cayó con fuerza, y su arma resonó al impactar contra el suelo. En la puerta trasera estaba Clara, con la respiración entrecortada, agarrando un viejo revólver Colt del que aún salía humo en espirales. «No te dejaré sola», dijo. Su voz temblaba, pero era firme. Jed rugió y cargó. Elas y Clara alzaron sus armas al unísono. 2 disparos se convirtieron en uno. Jed cayó, con los ojos muy abiertos, engullido por la tormenta. La última ráfaga azotó el patio y el polvo comenzó a asentarse. Se hizo el silencio, interrumpido solo por el sonido de respiraciones agitadas y el llanto de niños dentro de la casa. Elías miró a Clara, con el pelo alborotado y los ojos brillantes a través de un rostro cubierto de polvo, y supo que, a partir de ese momento, esta ya no era la historia de un hombre solitario. Cuando finalmente se disipó el polvo, el pueblo de Dust Hollow quedó en silencio. Desde lejos llegaba el ritmo constante de los cascos, lento pero decidido. El sheriff Full y 2 ayudantes llegaron a caballo, mientras la puesta de sol pintaba el horizonte tras ellos de un rojo intenso. Holt desmontó de su caballo, y su mirada recorrió los cuerpos de Jed Carter y 2 de sus hombres que yacían inmóviles en el polvo. Inspiró profundamente y luego miró a Elías. ¿Hay algún superviviente? Elías asintió hacia la parte trasera de la casa. 2 escondidos en el establo, todavía respirando, dijo el sheriff, haciendo una seña a uno de sus ayudantes para que los esposara. Clara estaba de pie en el porche sosteniendo a las 2 niñas pequeñas. Su rostro estaba cubierto de polvo, pero sus ojos claros. Cuando Holt pasó a su lado, ella no bajó la mirada como lo haría la mayoría de las mujeres del pueblo. En cambio, ella lo miró fijamente a los ojos. «Este hombre». Ella señaló a Elías, quien nos salvó a los 3. «Si necesita una declaración, se la daré de principio a fin». Holt hizo una pausa, entrecerrando los ojos como si sopesara algo, y luego asintió una sola vez. «Lo haré, pero no esta noche». Para cuando se marcharon, ya estaba oscureciendo. Elías despejó el patio, recogiendo las armas y los abrigos de los hombres de Jed en un montón. Clara sacó un recipiente con agua y se sentó a su lado. Tomó un paño húmedo y limpió suavemente la sangre seca de su hombro. «Sus manos son ligeras pero firmes. Sentirás dolor durante unos días», dijo. «Está bien», respondió Elías con voz baja y tranquila. Mientras nadie toque a las chicas de dentro, el fuego de la chimenea brillaba cálidamente, derramando una luz dorada sobre las paredes de madera. Las 2 bebés dormían plácidamente en la cuna, su respiración suave bajo las mantas de lana. Clara estaba sentada cerca, remendando un desgarro en la camisa de Elías, mientras él estaba sentado en el porche afilando su navaja. Pasaron las semanas y las heridas sanaron. El campo frente a la casa volvió a reverdecer tras las primeras lluvias de la temporada. Elías construyó un corral adicional para el ganado, mientras que Clara sembró una hilera de maíz a lo largo de la cerca. Cada tarde, cuando llevaban el ganado al establo, el sonido de las risas de los niños resonaba sobre la tierra marrón. Un día, Clara colocó una pequeña bolsa de tela delante de Elías. En el interior había 3 placas de madera lisa, cada una tallada con el nombre de un niño en letras pulcras. «Ahora tienen nombres», dijo con voz cálida pero firme. «Y pertenecen aquí». Elías no dijo nada, pero sus ojos grises reflejaban algo más profundo que las palabras. Con un lento asentimiento, hizo una promesa sin necesidad de compromiso. Esa noche, mientras una suave brisa recorría la pradera y el aroma a hierba fresca se mezclaba con el humo del bosque, se sentaron juntos en el porche, observando cómo el cielo pasaba del dorado al púrpura. No hacían falta palabras. Ambos sabían que aquello ya no era un refugio, sino un hogar. Aún ahora, mientras estoy sentado en el porche y escucho el viento que barre las praderas, sigo recordando aquel día abrasador.
El día en que Elías Ward, un ganadero que había vivido solo durante más de una década, cruzó la polvorienta plaza para cortar una cuerda y salvar a una mujer y a 2 niños de las manos de hombres que valoraban la vida menos que el polvo bajo sus botas. Aquí en el oeste, la ley a veces se escribe con tinta y a veces con sangre. Y la gente olvida fácilmente que, a veces, lo correcto es precisamente lo que pocos se atreven a intentar. Elías nunca pidió gratitud. Actuó simplemente porque no podía mirar hacia otro lado. Clara May, la mujer que una vez fue considerada una carga, ahora se yergue majestuosa bajo el sol, abrazando a sus 2 pequeñas hijas. Ha aprendido a vivir no con miedo, sino a través de las decisiones que ella misma toma. Y en la tierra seca al borde de la pradera, los niños crecen con risas brillantes, cabello teñido por el sol y pies descalzos que corren entre el aroma de la hierba silvestre. La gente todavía habla del rancho Ward, el lugar donde nadie pregunta por qué has venido, solo si tienes hambre. Donde un tazón caliente de gachas de maíz y una cama limpia pueden salvar a una persona más que cualquier arma. Algunas historias terminan con un disparo. Algunas terminan con un apretón de manos. Pero esta termina con un hogar construido desde la bondad. Y como todo verdadero hogar, no se mantiene unido por la madera o la piedra, sino por las personas que eligen quedarse. Si esta historia te ha recordado que incluso en el lejano oeste todavía hay quienes se enfrentan al mal y protegen a los débiles, entonces para mí es un gran honor haberla contado. Y si queréis escuchar más historias como esta sobre personas imperfectas cuyos corazones son lo suficientemente fuertes como para cambiar el destino, seguid conmigo. Suscríbete, toca la campanita para que cada vez que se encienda el fuego en esta chimenea, tengas otra historia que escuchar. Porque aquí, en el oeste, el viento puede borrar las huellas, pero nunca se llevará las historias que merecen ser recordadas.